Infancia de la Madre Teresa de Calcuta. Nació en Skopje el 26 de agosto de 1910, hasta entonces bajo el dominio turco. Skopje, capital de la actual Macedonia, en la ex Yugoslavia, tenía en 1910 unos 47.000 habitantes, la mayoría musulmanes, pero también había una fuerte comunidad de ortodoxos y una minoría de católicos. El nombre de Ganser significa en albanés capullo o botón de flores. Al día siguiente de nacida, fue bautizada en la iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Desde niña tenía poca salud y su madre se preocupaba y sufría mucho por ello. Cuando cumplió los 7 años, asistió a la escuela parroquial y más tarde a la estatal. En la parroquia recibió la primera comunión y confirmación. Todos aseguran que era muy inteligente y obediente, siendo la alegría de toda la familia, especialmente de su padre, que la quería mucho por ser la más pequeña. La parroquia fue para ella como su segunda casa. El arzobispo del pueblo era gran amigo de su padre, quien le ayudaba para los gastos de las instituciones religiosas. Al ser mayorcita, ayudaba al párroco dando catequesis a los niños y participando en el coro parroquial, pues ella con su hermana Eish eran las solistas del coro. También ambas participaban en el teatro u otras actividades parroquiales. Hanse escribía poesías, bailaba y tocaba la mandolina. Láser, su hermano, declara acerca de ella: Eish y Ganse participaban en el coro parroquial. Un domingo me invitaron a ir con ellas al coro. Aquel día las dos tenían que cantar como solistas. Eish, segunda voz, y Ganse, soprano. En aquella ocasión las oí cantar juntas por primera vez en un dúo. Cantaron maravillosamente, tanto que los fieles y los religiosos las proclamaron con amor y simpatía los dos ruiseñores de la iglesia. Flores Antoni, que era familiar suyo, escribió en su diario: Ganse cantaba muy bien, era soprano, mientras que Eish, su hermana, era contraalto. Juntas cantaron la primera composición escrita cuando todavía estaban en el instituto. Se titulaba Sobre la colina junto al lago, con letra de Gil Mossit. La interpretaron durante una fiesta de beneficencia a favor de los pobres en el mes de marzo de 1928. Ganse era puntual en los ensayos, llegaba regularmente con anticipación y estaba siempre alegre. Participaba en todos los festivales que organizaba la Juventud Católica. Muchas veces recitaba, cantaba, tocaba y presentaba. Hacía varias cosas a la vez. Yo le enseñé a tocar la mandolina y aprendió pronto y muy bien. Era una persona junto a la cual todos se sentían bien y estaban a gusto, sobre todo las muchachas. Había nacido para organizar. Junto al padre Hanbekovic, era nuestra inspiradora y organizadora. Como ella sabía la lengua albanesa, que había aprendido de sus padres, y también hablaba el serbo-croata, que se hablaba en Skopje, a veces traducía del albanés al serbo-croata lecturas para los niños del colegio. En la parroquia pertenecía a la Congregación de María, que festejó sus 25 años en 1927. A esta congregación pertenecían 25 jóvenes y entre otras actividades organizaban charlas y oraciones por la conversión de la ciudad. Algunos jóvenes de su tiempo manifiestan que Ganse era el alma de la juventud católica en Skopje. Su hermano Láser la recuerda así: era una muchacha normal, quizás un poco reservada e introvertida. Tenía muchas amigas, estaba siempre junto a ellas y también ellas venían a menudo a buscarla. Ya en la escuela elemental se notaba su talento para el estudio. Era la primera de la clase, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Tenía inclinación por la poesía, que escribía y leía a sus compañeras. Con ellas era muy abierta, mientras que con los hombres era tímida. Era de todas maneras muy sociable y no pensaba en la religión, en la lengua o en la nacionalidad. No le había oído nunca decir que no a nuestros padres. Mamá decía a menudo: haz como Ganse, no importa si es más pequeña que tú. Mamá quería siempre que mantuviéramos orden y disciplina. Cada noche, por turno, debíamos limpiarnos los zapatos.
Mi hermana y yo muchas veces le rogábamos, Gance, hazlo tú, porque para mí, que soy un varón, era casi una vergüenza hacer ciertos trabajos. Me gustaba hacer de señor, el señor de la casa, y ella me contestaba, está bien, hermanito, lo haré. Si inventaba cualquier cosa y ella lo descubría, no lo desvelaba nunca. Por cuanto yo sé, creo que mi madre intuía que Gance tenía vocación religiosa. Recuerdo que decía que no gozaría por mucho tiempo de la compañía de Gance, por dos motivos: su naturaleza enfermiza o quizás su entrega a Dios. Por eso, amaba mucho a Gance. Cuando Dios la llamó, ella la ofreció con agrado. Su vocación. Su hermano Láser afirma, había una cosa que para ella valía más que nada, la iglesia. Vivíamos muy cerca de la iglesia católica de Skopje, y cuando éramos niños, el párroco era un albanés. A veces me parecía que mamá y mis hermanas vivían siempre en la iglesia, tan devotas y tan prontas a prodigarse como eran. El canto religioso, la liturgia, las historias sobre las misiones componían el mundo en el cual vivían. Mientras nuestro padre vivió, nuestra casa era un vivero político. Después de su muerte, nos nutría la fe. Madre e hijas eran incansables en organizar y ayudar en las actividades religiosas. Cuando me fui de casa, Gance tenía más de 13 años. Era una apasionada del trabajo de los misioneros. Cuando llegaban de países lejanos, los visitaba y los escuchaba con mucha atención. Uno de ellos dijo en una ocasión, «Cada hombre tiene su camino y debe seguirlo». Estas palabras llegaron a lo profundo del joven corazón de mi hermana. El jesuita que había sustituido al sacerdote albanés abrió un día en la iglesia un mapa donde estaba señalada la posición de todas las misiones. Recuerdo que esto le impresionó mucho a Hansen, porque vino a explicármelo enseguida. Me dijo, hermano mío, si tú supieras cómo y dónde trabajan nuestros misioneros, qué vida hacen y cómo necesitan una buena ayuda. Todos se maravillaron después de su conocimiento sobre la localización exacta y la actividad desarrollada, con todos los detalles por cada misionero. La misma Gance me explicó. Era aún muy joven, tenía 12 años cuando en el círculo familiar por primera vez deseé pertenecer completamente a Dios. Estuve durante 6 años rogando y pensando. A veces me parecía que no tenía vocación. Al final me convencí de que era una llamada por Dios. En esto me ayudó mucho la Virgen de Lénica. Gance amaba mucho a la Virgen María y con la familia iba con gusto al santuario de la Virgen de Lénica, especialmente en el mes de agosto todos los años. El viaje había que hacerlo una parte en tren o a pie. Durante el viaje se cantaba, se bromeaba, se reía y se contaban historias, pero también se rezaba. Era una peregrinación religiosa y festiva. Gance esperaba con ansia que llegase cada año el 15 de agosto para ir con otros muchos peregrinos a la diócesis a celebrar la fiesta al santuario. Allí iban también algunos musulmanes que respetan a la Virgen María, también los ortodoxos y hasta algunos ateos. Lorenz Antoni afirma que antes de tomar la decisión definitiva de ir de misionera, Gance le dijo en el año 1927, «Me voy a Lénica durante 2 meses, allí haré un retiro espiritual». Repitió la misma experiencia en el año 1928. Estaba muy bien de salud, tranquila, serena y diría que muy entusiasmada. Volviendo de Lénica a Skopje, el 20 de agosto de 1928 me confió. Lorenz, por fin me he decidido ante nuestra querida Virgen. Iré a las misiones y me dedicaré a Dios para la salvación de las almas. No sé cómo será mi vida futura, el trabajo y el apostolado. He tenido en mi vida tantos deseos, dedicarme a la música, al canto, y aún lo deseo, cantando loas al Señor. También he amado mucho la literatura, en particular la poesía. Me hubiera gustado hacerme maestra, educar a las jóvenes generaciones y dedicarme a la escuela. Una cosa es cierta, y esto ya me basta.
Sé que el Señor me llama, me quiere, me guía hacia la vocación misionera. Es esta ahora mi única incertidumbre. Sobre su vocación dirá la misma Madre Teresa: mi madre al principio era contraria a mi vocación de hacerme misionera, aunque era una santa. No quería perderme. Todos en casa rezábamos juntos. Un día dijo: te daré permiso de ir a un convento. ¿Qué hizo? Se encerró en una habitación durante todo el día. No quiso saber nada de nadie. Cuando salí de mi casa natal para ir a las misiones, ella me dijo: pon tu mano sobre la mano de Jesús y mira hacia adelante. Mira directamente hacia Él. No mires nunca atrás. Siempre adelante. Debes estar segura de pertenecer solamente a Dios y a Cristo. El obispo Iván Nidovec tuvo mucha influencia en su vocación. Ella declaró: era un santo. El pueblo lo llamaba así. Cuando marché de Skopje, ofreció la Santa Misa por mí. Me dio la comunión y la bendición y me dijo: tú te vas a las misiones. Dáselo todo a Jesús. Vive solo por Jesús. Que Él lo sea todo en tu vida. Lorenz Antoni recuerda: todos estábamos un poco sorprendidos, muy impresionados por su decisión y un poco tristes, aunque orgullosos, de que nuestra querida amiga quisiera hacerse monja misionera. Algunos de sus amigos y yo sabíamos que sentía la vocación y esperábamos una decisión de este tipo, porque a menudo se confiaba y pedía nuestras plegarias. Su madre me comentó: estos días ruego a Dios para que me dé fuerza y coraje para estar serena, tranquila, alegre y para no llorar, al menos no llorar delante de Gantze, y que ella no vea mi dolor. Hasta ahora no he llorado nunca delante de mis hijos. Si no puedo lograrlo, me voy a otra habitación, me encierro como si hiciese cualquier trabajo doméstico y ruego y lloro y ofrezco mi Gantze al Señor. Una amiga de Gantze declara: ella leía la revista de Misiones Católicas y otras cartas que los padres jesuitas mandaban de las misiones de la India. Ella hablaba a menudo de las misiones, vivía ya en las misiones. Otras amigas y yo estábamos convencidas que también nosotras iríamos a las misiones, pero después la voluntad de Dios fue distinta. Ella era verdaderamente pequeña de estatura, débil, pero tenía un gran deseo, un alma de Dios, un corazón que guiaba a todos. Continúa contándonos Lorenz Antoni. Dice él en su diario: la víspera, el 25 de septiembre de 1928, nos reunimos todos en casa de Gantze para despedirla. Todos le llevaron un regalo, un lápiz, un libro, cosas similares, como recuerdo o señal de gratitud. Yo le regalé una pluma estilográfica de oro que había utilizado durante mucho tiempo. El día siguiente, 26 de septiembre, era el día del adiós. Mucha gente la acompañó, niños y jóvenes de la parroquia, pero también sus compañeros de escuela. Los ojos de todos estaban vueltos hacia ella, llenos de interrogantes y de preguntas no expresadas. ¿Qué será de esta muchacha que se va a la India, tierra extranjera y tan lejana? Me levanté muy pronto. Primero fui a la iglesia y después a la estación. Compré 3 tiquetes para la ciudad de Zagreb, para las 3 mujeres, Drain, Eish y Gantze. Todos lloraban en la estación. También ella, aunque un poco antes, había dicho que no lo haría. También a mí me faltó poco, muy poco para llorar, pensando que estaba perdiendo a un familiar y a una buena amiga. En el momento de la despedida, ella me estrechó la mano muy fuerte. Yo le respondí un poco fríamente para ayudarla a superar el dolor del momento. El tren partió. Todos la saludamos desde el andén con los pañuelos. No dejó de saludarnos hasta que la perdimos de vista. El sol la iluminaba con sus rayos, parecía la luna, que poco a poco se desvanece con la luz del día hasta que se transforma en un punto cada vez más pequeño, siempre saludando y desvaneciéndose, hasta que desapareció del todo. El día de la despedida,
Era un día un poco gris, poco claro. Después, en el momento de la partida, apareció el sol, entonces todo resplandeció, pero sobre todo se iluminó para que todos nos diéramos cuenta que Gance se había ido realmente a las misiones, de que ella no estaba más entre nosotros. La revista de Misiones Católicas de Zagreb, en el último número de 1928, se refiere a ella, diciendo: es una albanesa nacida en Skopje. La llamada del Señor la sorprendió en el instituto. Todos se maravillaron porque era la primera de la clase y apreciada por todos. Era el alma de la actividad católica femenina y del coro de la iglesia. Cuando marchó de Skopje, en la estación había un centenar de personas que habían ido a despedirla. Todos lloraban conmovidos. Las tres mujeres viajaron a Zagreb, a 800 kilómetros de distancia de su pueblo natal. Se hospedaron en casa de una familia católica albanesa, amiga del difunto Koli, y pudieron visitar la catedral, el museo y algunos monumentos, pero especialmente rezaron en las iglesias. Allí esperaron a que llegara la compañera que iría con ella a la casa de la madre de Dublín, en Irlanda. El regreso de Dran y Ash a Skopje fue un poco triste. Dran y Ash permanecieron solas en Skopje desde 1928, en que Gance marchó a las misiones hasta 1932. Entonces Ash se fue a Tirana, capital de Albania, a vivir con su hermano Láser, que estaba allí desde 1925 trabajando como agente de cambio y bolsa. Dran se quedó sola en Skopje hasta que la convencieron para unirse a ellos en Tirana en 1934. Láser declara: cuando mi madre llegó a Tirana noté que era muy feliz, sea porque estábamos reunidos, sea porque nuestra hermana Gance era monja. Ella entonces nos escribía a menudo, nos alentaba con sus rezos. Mi madre rezaba siempre, en la iglesia, en la casa o en la calle. Tenía siempre el rosario en la mano. Continuó haciéndolo en privado a pesar de que a partir de 1967 estaba prohibido en Albania creer, rezar y mostrar cualquier signo de religiosidad.